Las empleadas domésticas llevan más de 11 años esperando se les reconozcan los derechos establecidos en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Este acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional en el 2015, entrando en vigor con rango de ley, pero no ha sido aplicado hasta la fecha. Expertos advierten los pros y contras de la implementación de este convenio que pudiera afectar a las trabajadoras domésticas, que son en su mayoría mujeres de escasos recursos y en condiciones vulnerables. Hoy conversamos con ustedes para darles a conocer un poco más de las domésticas sin derechos. Las empleadas domésticas llevan más de 11 años esperando que les reconozcan los derechos establecidos en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante la Resolución 104-13. Este acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional Dominicano en el año 2015, entrando en vigor con rango de ley, pero no ha sido aplicado hasta la fecha. Victoria García, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, expresó que esto no es nuevo, que tienen varios años esperando que se reconozcan los derechos al igual que otras empleadas. Resalta además que el trabajo doméstico es realizado por mujeres de clase baja que no tienen los recursos necesarios para darle una vida de calidad a sus hijos y que la mayoría vienen de pueblos y de barrios vulnerables. La resolución tiene el contenido del convenio. Todo el espíritu del contenido del convenio 189, por la cual nosotros nos hemos desgastado la vida luchando por la aplicación de ese convenio, porque tiene 7 años en vigencia y al gobierno pasado no le dio la voluntad de ponerlo en práctica y no lo puso. Pero es una ley, tiene rango constitucional, tiene toda la ley y todos los artículos que están en el convenio es lo que está en el memorándum. Otros de los países que han entrado en vigor sobre la rectificación del Convenio 189 y sin dar largas a lo que establece la OIT es Filipinas, quien lo hizo el 5 de septiembre del 2012, a un año de ser firmado el acuerdo internacional, después de Nicaragua, que lo hizo el 10 de enero del 2013, y el mismo año lo hicieron Paraguay, Italia, Bolivia y Costa Rica. En el 2014 entraron Argentina, Colombia, Suecia, Islandia y en 2015 Bélgica, Panamá y Portugal. Otras se han tardado un poco más, entre 2016 y 2022. Por ejemplo, se encuentra la República Dominicana con algunos años de olvido. Nosotros estamos muy entusiasmadas desde un punto de vista porque es una semilla que comienza a verse después de tantos años de lucha. Es una deuda histórica que tenemos, más de 8 años de manera legal ante las naciones internacionales con el Convenio 189. Pero históricamente se ha batallado bastante con el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar. Rafael Alburquerque, experto en derecho laboral, señaló que es un paso de avance el de las autoridades. Sin embargo, entiende que deben de estudiar la situación a profundidad porque esto, en vez de beneficiar a las domésticas, podría generarles un impacto contrario. Sabemos que el país no está en su mejor momento. No es un secreto que nos estamos recuperando de una pandemia donde varias personas perdieron sus empleos y tal vez la entrada en vigencia de esta normativa podría hacer que las domésticas, en vez de mejorar las condiciones, tengan peores accesos a sus trabajos. Es un paso de avance, pero es un paso que hay que evaluar porque lógicamente pues en una época sobre todo de crisis como ahora, en que se ha incrementado el desempleo, se ha incrementado la pobreza también, bueno, pues hay que evaluar hasta qué punto eso puede también afectar a la clase media. Asimismo, Marcelo Aristides Carmona Lugo, abogado en Derecho Laboral, aseguró que esta resolución tendrá sus pros y sus contras en la implementación del convenio y que pudiera afectar a las trabajadoras domésticas, que la mayoría son mujeres de escasos recursos. Esto pudiera generar mucho despido de trabajadoras. ¿Por qué? Porque hay algunas que trabajan en cualquier lugar devengando un salario superior y esa misma doméstica deja a otra persona que ella subcontrata para que le cuide el niño, pagándole una remuneración inferior.
Y ya ahí viene la disyuntiva, porque cuando se trate de que hay que buscar la seguridad social, para ella sería algo completamente complicado y en cierto aspecto va a haber, aunque sea momentáneamente, una reducción de su salario. Marcelo Aristides Carmona Lugo manifiesta que los derechos de las trabajadoras domésticas están contenidos desde ya en los artículos 255 al 258 y tienen rango constitucional. El artículo 55 de la Constitución también lo establece y el Ministerio de Trabajo va a poner en práctica la resolución basada en el convenio 189, donde la República Dominicana firmó como signataria. A cierto punto tiene derecho. Yo quisiera que no se tratara de un trasvase para buscar introducirlo en la reforma del Código Laboral para de esa manera entonces afectar el pago de la cesantía de los trabajadores, que ha sido una conquista que durante mucho tiempo se mantuvo luchando la población dominicana y que finalmente se consiguió. Yo pienso que al margen de las buenas intenciones resulta extemporáneo en el momento tratar de introducir esa resolución ahora sin esperar la reforma del Código Laboral. La presidenta de la Asociación de Trabajadores del Hogar no está de acuerdo con la decisión que dispuso el ministro de Trabajo de que se llamen a vistas públicas para aprobar la resolución. Entiende que el tema ya ha sido bastante discutido y todo está muy claro. Muestra su desacuerdo a que el tema se someta a un debate, ya que se trata de derechos. Yo estoy de acuerdo con el memorando, yo lo que no estoy de acuerdo con la vista pública. Bueno, pero si vamos a vista pública, vamos entonces a echar para adelante. Victoria García dice que lo único que necesitan es un salario mínimo, donde todas tengan el mismo acceso a los derechos y que sean incluidas en la seguridad social. La mayoría de estas mujeres no tienen seguro médico ni ningún tipo de protección en caso de cualquier enfermedad o accidente. La pandemia te lo demostró. En la pandemia la botaron a todas y se fueron con la mano pelada a su casa. Que nosotros nos tocó como organización salir a la calle a pedir para que nos la incluyeran en el programa Quédate en Casa. Por otro lado, la experta en Derecho Laboral Laura Serrata explica que ya está estipulado en el Código de Trabajo que data desde 1992 y establece que las domésticas tienen derecho a un salario de Navidad, al disfrute de vacaciones pagas, al igual que otros trabajadores normales, también a 14 días de vacaciones. Sin embargo, hay que ir despacio y dice se debe abordar este tema de manera cautelosa. Que podemos perjudicar a las domésticas más que beneficiarlas. Yo creo que ya no existe un hogar de clase media alta, voy a hablar más o menos de la generalidad, donde no se le pague a las trabajadoras domésticas las vacaciones ni el salario de Navidad. En mi caso particular tienen un seguro privado pagado por mí, porque ustedes saben que el día a día de ellas es: doña, présteme tanto que tengo el niño enfermo, doña, que tengo que comprar una pastilla. Yo prefiero tenerle un seguro médico básico y que no me esté pidiendo dinero todo el tiempo. Por otro lado, Félix Serrata, experto en derecho laboral, asegura que algunas de las exigencias de las domésticas y que está establecido también en el acuerdo es un horario de no más de 8 horas diarias sin exceder las 44 horas a la semana que establece el Código de Trabajo. Porque parece que pensaron en las domésticas que no duermen. Es un horario de 8 horas, entonces yo digo una familia, una pareja de esposos con 2 hijos, se levantan a las 6 y la esposa va a tener que prepararle el desayuno a los niños porque ella va a entrar a las 8. Y si duerme ahí no se puede poner a trabajar porque son 8 horas. Porque si comenzó a las 6 a hacer el café y el desayuno para preparar a los niños. Entonces tiene que parar a las 3. Tiene que parar a las 3. Ay, entonces los niños se van a quedar solos en la casa de las 3 hasta las 6 o las 7 que lleguemos nosotros. Mamá, sí. Para hacer la cena. Sí. Es decir, no va a cubrir las necesidades de desayuno, comida y cena de un hogar. Para las empleadas domésticas, también esto es un paso de avance, ya que traerá grandes beneficios, no solo para ellas, sino para el empleador. Esto permitirá saber a quién contrata y de dónde viene la persona, a quien usted le dará mayor confianza para dejarlo en su hogar. Yo creo que lejos de hacerle daño al convenio, el convenio le va a hacer bien, porque van a tener una data de las mujeres que trabajan a través de la seguridad social, donde tú vas a ver de dónde viene esa mujer, quiénes son los padres de esa mujer, quién es el consorte de esa mujer, quiénes son los hijos de esa mujer. Te va a dar más seguridad a ti
de saber a la persona que tú dejas en tu casa. Según el convenio 189, los ingresos de las trabajadoras domésticas son iguales o inferiores al 50% del promedio de las personas ocupadas. Según datos difundidos por la Organización Internacional del Trabajo, en la actualidad el salario mínimo más alto de la República Dominicana es de 15.447.60 pesos, mientras que el costo promedio de la canasta familiar ronda los 30.149 pesos. De acuerdo con lo indicado en el último reporte del Banco Central de la República Dominicana, esto implica que el salario mínimo más alto no sectorizado solo alcanza para cubrir un poco más del 50% de la canasta familiar. Nosotros no nos regimos por la excepción, sino por la mayoría. Y la mayoría está en condiciones de pobreza extrema, ganando hasta 2.000 pesos mensuales y sin ningún tipo de protección. De acuerdo al testimonio de una empleada doméstica en Estados Unidos, una señora de servicio puede ganar hasta $400 en un día por limpiar 2 casas, aunque el pago puede variar dependiendo de qué tan forzada sea su jornada. Si lo comparamos con el sueldo mínimo de una empleada doméstica en República Dominicana, sería automático el cálculo para darnos cuenta que es 3 veces mayor, aunque cabe resaltar que estas empleadas pagan impuestos en otros países. Ayer hice $370, me hice $370 si no me equivoco. En un solo día me hice 2 casas. Una casa me paga 150 y la otra me paga 220. La segunda casa me paga 220. Esas casas, muchachas, no crean que es que yo me mato trabajando. Sí, yo la limpio y todo, pero no son casas muy sucias. Yo siempre, usualmente cuando alguien me habla que si yo puedo limpiar la casa, yo siempre trato de verlas. Si yo veo que son demasiado sucias, pues yo les voy a cobrar más. Según las autoridades, esta iniciativa busca mejorar las relaciones laborales a través de un contrato, así como fijar el tiempo de las jornadas y otros beneficios con los que ya se ha establecido en el convenio internacional. El contrato debe ser por escrito y enviado al Ministerio de Trabajo con copia de las cédulas de identidad de ambas partes, tanto del empleado como del empleador, y este debe establecer el tipo de trabajo que va a realizar el empleado, además el tipo de remuneración y demás acuerdos donde se establezcan los beneficios y los trabajos. Yo digo que va a afectar porque esta resolución viene a establecer que el contrato de la doméstica se haga por escrito y te exige un sinnúmero de cosas, con todas las generales, copia de la cédula de ambos. Hay mujeres de esas que no tienen cédula, ni tienen acta de nacimiento siquiera. A pesar de la ardua labor que realizan las empleadas domésticas para el funcionamiento de las casas de familia, cuidado de niños, de las personas adultas mayores, a veces discapacitadas o enfermas, y por ende el aporte a la sociedad, este continúa siendo inferior y muchas veces discriminado, y ha sido invisible por muchos años por el Estado Dominicano. Porque cuando hay una cosa así, tú no estás protegido por nada, te echan sin ningún reparo, vete para tu casa, morir donde no hieda. Entonces yo no creo que vayas a afectar tanto. Además es un salario mínimo lo que necesitamos para entrar a la seguridad social. No tiene riesgos laborales, no tiene pensiones. Que el día que ella no tenga fuerza para trabajar ahí, ella se va para su casa, como me fui yo con la mano pelada. Esa es la verdad. Conforme a los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, más de 325,000 personas en República Dominicana se dedican al servicio doméstico, representando el 5.6% de la fuerza de trabajo informal, donde el 90% corresponde a mujeres y alcanza una mayor proporción en el sector laboral. Una socióloga que se llama Clara Báez hizo una investigación que se llamaba Las mujeres en cifra. Yo no sabía que éramos tantas. Ella fue que me abrió los ojos, me dijo, ustedes son más de lo que ustedes son más que la ADP. Otro de los puntos que establece la resolución es que las empleadas domésticas deben estar inscritas en la Seguridad Social, pero hay que tomar en cuenta que el 60% de las trabajadoras domésticas reciben un salario similar a 6,000 pesos mensuales, y esto podría dificultar sus ingresos al momento de pagar un seguro. ¿En cuál régimen? ¿En el subsidiado? ¿En el contributivo? O sea,
Obviamente vamos a decir que está bien, vamos a establecer que sea por el contributivo. ¿Están preparadas las trabajadoras domésticas para pagar el 5.91% de su salario? De su salario, porque esa parte la pagan ellas. Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar aclara que su lucha es para que esas mujeres no estén sin amparo ante cualquier incidente. Señaló que son pocas las trabajadoras domésticas que tienen seguro. No tienen derecho a asistencia sanitaria, incapacitarse, disfrutar de una licencia por maternidad o recibir una pensión cuando sean adultos mayores. También resalta que necesitan trabajo, pero son parte importante de la labor doméstica que desempeñan sin reconocimiento de derechos. Si tú me necesitas a mí, pero yo te necesito a ti, porque para tú trabajar necesitas de otro. Entonces es necesario. Nos necesitamos ambos. Además nosotros cuidamos tu familia, la parte más importante de tu vida. Tú todo lo otro lo puedes comprar, pero una familia no. Eso es importante. Gracias por acompañarnos en este reporte especial. Les recuerdo que para hacernos llegar sus denuncias pueden utilizar los canales de comunicación que hemos habilitado para ustedes. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo.